Conectas Podcast. Hace 50 años, en plena Guerra Fría, Augusto Pinochet derrocó a Salvador Allende en un golpe de Estado apoyado por el gobierno de Washington. De ese modo, los militares chilenos se convirtieron en parte de una ola de dictaduras que dominó al Cono Sur durante varias décadas. Hoy, en plena crisis de la democracia, muchos latinoamericanos no verían mal que los gobernaran presidentes autoritarios. ¿Regresa el estilo Pinochet, aunque sea sin uniforme? Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano porque tenemos que salvar primero el país. Y estoy convencido que solamente cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. Todo lo que toca el socialismo lo destruye, porque ¿qué es en el fondo un socialista? Es una basura, es excremento humano, que básicamente, por no querer soportar el brillo de otro ser humano, está dispuesto a que todos estén en la miseria. 50 años han pasado entre las palabras del general Pinochet, que escuchamos al principio, y las de Javier Milei, el actual candidato de extrema derecha a la presidencia de Argentina. Las coincidencias entre ambos asustan a quienes creen en los principios democráticos, pero también tienen muchísimas diferencias. De esto y otras cosas vamos a hablar con Leonardo Oliva, editor de Conectas. Hola Leo, bienvenido. Hola Mauricio, un gusto como siempre. Leo, Pinochet ha vuelto a sonar mucho en estos días, porque se cumple medio siglo exacto del golpe contra Salvador Allende, que como recordarás, sucedió el 11 de septiembre de 1973. ¿Por qué tanto debate sobre algo que ya parecía superado? Bueno, ciertamente no está superado ese debate en Chile y además, bueno, es un aniversario muy redondo, ¿no? 50 años que se cumplen en este mes de septiembre. Y justo en un año 2023 donde la derecha o la ultraderecha en Chile ha alcanzado nuevos bríos. Recordemos que de la mano del ultra José Antonio Kast ganó las elecciones de convencionales constituyentes que están redactando o intentando redactar una nueva constitución para Chile. Justamente para hablar del clima que se vive en Chile, alrededor de este aniversario, estamos con Cristian Asensio, editor de Conectas en ese país. Hola Cristian, cuéntanos, ¿qué está pasando por allá en estos días? Hola Mauricio, indiferencia y negacionismo podrían ser las dos palabras que definen esta conmemoración del 11 de septiembre de 1973. Era una oportunidad como sociedad para reflexionar sobre la defensa de los derechos humanos y la democracia, justo cuando se cumplen 50 años de esta fecha tan simbólica, pero poco de eso ha pasado. Posiblemente que buena parte de la población sienta el golpe como lejano a su propia experiencia, explica la indiferencia actual. Es que el 40% de los chilenos tiene menos de 30 años, lo que significa que no vivieron ni un año de su vida bajo la dictadura de Augusto Pinochet, que terminó, de hecho, en 1990. Por eso el análisis ha estancado entre políticos, lo que ha polarizado la discusión. ¿Y cuáles son los dos lados de esa polarización que mencionas? Bueno, ¿por qué hablo de polarización? Parte de la derecha ha incluso retrocedido en su discurso, no solo avalando el golpe de Estado, sino incluso negando en varios casos que hayan ocurrido violaciones a los derechos humanos. Una diputada del Partido Social Cristiano, por ejemplo, que es de la derecha más conservadora, Gloria Navellán, calificó las violaciones a las mujeres durante la dictadura por parte de militares de leyenda urbana. Hay que destacar que estas torturas y abusos están más que documentados, con testimonios e investigaciones judiciales, por lo que lo de Navellán recuerda a quienes niegan el holocausto judío. Pero también hay una sobreutilización de la palabra negacionismo por parte de la izquierda más radical, que lo ocupa incluso contra quienes dicen que es válido analizar los hechos previos al quiebre democrático del 73. Esa búsqueda de una verdad única ha pegado incluso al gobierno de izquierda de Gabriel Boric, que tuvo que sacar al encargado de la conmemoración de los 50 años, Patricio Fernández, por unas declaraciones que fueron interpretadas como una relativización del
del golpe. El lema del gobierno para esta fecha es democracia es memoria y futuro. Pero la verdad es que no se nota en la sociedad chilena en general una conversación basada en la memoria que permita resaltar la importancia de cuidar valores como justamente la democracia y los derechos humanos para construir un futuro conjunto. Democracia y memoria, dos palabras que vamos a repetir bastante en este episodio. Gracias, Cristian. Adiós, Mauricio. Vuelvo contigo, Leo. Lo que ocurre en Chile no es de ningún modo una excepción en América Latina. En otros países del continente sigue vigente este debate sobre los crímenes cometidos por las dictaduras del siglo XX, sobre todo porque hay quienes hoy los relativizan o directamente niegan que hayan ocurrido. Sí, Mauricio, y el caso de Argentina es un buen ejemplo de esto. El discurso de Milei, a quien escuchábamos al principio de este podcast, es un caso no para analizar, y sobre todo el de su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, que se ha embanderado como la defensora de lo que ella llama las víctimas del terrorismo durante la época más violenta en la Argentina en la década del 70. Ella acaba de organizar un acto donde de alguna manera se para en la vereda de enfrente de lo que ha sido el discurso oficial de defensa de los derechos humanos por parte del kirchnerismo en el país, y ella adoptando la misma actitud de reivindicación de derechos humanos, pero reivindica que la justicia actúe contra los guerrilleros que mataron a militares y a civiles a los que se enfrentaron en esa época. Claro, este discurso que hasta no hace mucho sonaba extemporáneo en la Argentina, hoy tiene mucha mayor cabida social, y Milei y Villarruel, su vicepresidenta o su candidata a vicepresidenta, lo saben muy bien, entonces están aprovechando el momento para instalar esto. ¿Y cuánto tiene que ver el apoyo a oposiciones extremistas como la de Milei con la crisis de la democracia que se percibe no solo en nuestra región, sino también en otras partes del mundo? Bueno, tiene que ver mucho, y te lo respondo con números. La última encuesta del Latinobarómetro, que es la encuestadora de opinión pública más grande de Latinoamérica, se hizo en 18 países este año, 18 países de nuestra región, y arrojó que solo el 48% de los encuestados apoya la democracia. Esta cifra, el 48%, es el punto más bajo desde que se empezó a hacer esta medición en 1995, lo que significa además una disminución de 15 puntos desde el 63% que había alcanzado en 2010. Conclusión, el autoritarismo se ha ido validando poco a poco. Incluso han aumentado aquellos a quienes les da lo mismo el tipo de régimen que los gobierne, ¿no? Lo que implica que el populismo o el autoritarismo les son totalmente indiferentes. Pero atención, no hay que olvidar que la opción por el autoritarismo no solo tiene que ver con líderes de derecha, porque en Latinoamérica, por supuesto, también tenemos autócratas de izquierda. Sí, ahí están los casos de Venezuela y Nicaragua, cuyos presidentes han sido votados en elecciones, aunque no muy limpias. Los menciona a continuación el experto José Francisco Lagos del Instituto Res Pública de Chile. Creo que la situación de la democracia en América Latina es una situación frágil porque tiene mucha relación con lo que ha pasado en los últimos años, pero la degradación institucional, la falta de resolución de los problemas por parte de las democracias ha hecho que se reivindiquen otras alternativas más eficientes, entre comillas, y que evidentemente implican una restricción democrática. Y por el contrario también la degradación que varios líderes autoritarios han generado al utilizar las instituciones democráticas y finalmente terminar desvirtuándolas para su beneficio particular o ideológico. Pienso particularmente el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, el caso cubano en este caso, porque obviamente ya renunciaron a cualquier tipo de institucionalidad democrática, pero es un fenómeno que es constante y es común, y por tanto el momento democrático es un momento de fragilidad. Está claro que la democracia en nuestra región pues no ha podido garantizarles a los ciudadanos la prosperidad y los derechos que debería, pero no por eso la alternativa debe ser el autoritarismo,
como ocurre en El Salvador con Nayib Bukele, que se ha convertido en un modelo para muchos políticos que quieren imitarlo en toda Latinoamérica. Sí, como decís Mauricio, Bukele es hoy el prototipo del líder populista que camina al borde del autoritarismo y está apoyado en el éxito que ha tenido en su política de seguridad, de combate a las organizaciones criminales de El Salvador, las maras, y en esas cárceles llenas de presos desnudos y rapados que ha mostrado de manera efectista en videos que han circulado y viralizado por todo el mundo. Bueno, a ese éxito de Bukele se han subido muchos candidatos presidenciales que con mayor o menor suceso electoral vienen instalándose en las últimas campañas en nuestros países. Pero dime, ¿podemos comparar a Bukele o a Milei o incluso al mismo Bolsonaro de Brasil con las ideas que representaba Pinochet? Se lo pregunté a una politóloga argentina, Andrea Volcato, que ha estudiado mucho a las nuevas derechas en América Latina. Ella identifica algunas similitudes, pero también muchas diferencias. A mi entender, es necesario pensar las derechas en plural. O sea, no hay una derecha golpista o una derecha que se desarrolle actualmente, sino que hay articulaciones bastante complejas de lo que son derechas más radicalizadas, derechas populistas, derechas nacionalistas, derechas no democráticas, derechas electorales, que habría que pensar cuál es el viso democrático. Pero una cuestión que yo encuentro sí bien diferente entre esas derechas golpistas y estas derechas que en principio son electorales, yo no las llamaría democráticas, es que no tienen un discurso fuertemente nacionalista y de alguna manera la promesa de que la libertad del mercado luego hará libre a todos los individuos, ¿sí? Entre estas derechas populistas no democráticas, como las llama Volcato, y la encuesta de Latinobarómetro que mencionaste, Leo, me da la sensación de que tenemos en América Latina un camino cuesta arriba para sacudirnos la tentación del autoritarismo, ¿no? Sí, y el mismo informe de Latinobarómetro, que recordemos se hizo este año y se publicó hace solo 2 meses, en junio, reconoce que estamos en una etapa de recesión democrática. Como si no hubiéramos aprendido de las experiencias del pasado. Gracias, Leo, por estar con nosotros. Por nada, fue un placer. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.